Bienvenidos a su programa favorito, Salud en Casa. Como siempre, le traemos a los mejores especialistas con los temas más actualizados en salud. Por eso, hoy vamos a hablar de cáncer de tiroides. Y para eso nos acompaña la doctora Luz María Malanco Hernández. Ella es endocrinóloga. Bienvenida, doctora. Gracias, Amparo. Gracias por invitarme nuevamente. Nos encanta tenerte aquí con nosotros porque en estas enfermedades tan diferentes y tan especiales, es muy importante que nos expliques tan bonito como solo tú lo sabes hacer. Platícanos qué es el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides, bueno, ya habíamos platicado en el otro programa que la tiroides se puede enfermar bien de su función y hablamos de los temas de hipotiroidismo y de hipertiroidismo, o también de la presencia de bolitas o de nódulos o de tumores. La palabra correcta es nódulo o tumor. Entonces, la tiroides, generalmente yo se los explico a los pacientes que les pasa algo similar, por ejemplo, al útero, cuando en la mujer comienzan sangrados muy abundantes y le tienen que quitar la matriz porque le crecieron miomas, ¿no? Que al final son tumorcitos y que van deformando al útero. En el caso de la tiroides, pueden surgir de alguno de los dos lóbulos, del lóbulo derecho o del lóbulo izquierdo, nódulos pequeños y que en más del 90% de las ocasiones son benignos, ¿sí? Es decir, que son nódulos que se pueden quedar ahí, los pueden detectar a los 20 o 30 años y quedarse ahí el resto de tu vida y tú fallecer por una causa distinta al tema del nódulo en la tiroides. El auge con el hallazgo de los nódulos en la tiroides tiene mucho que ver también con la mayor cobertura de los servicios médicos y la mayor capacidad que tienen las personas de acceder, ¿no? El mayor acceso que tienen a hacerse un ultrasonido. No es que ahora haya más nódulos, no, sino yo creo que se diagnostican más, porque insisto, la gente tiene más acceso, ¿no?, a los sistemas de salud y de pronto a ultrasonidos, a hacerse un ultrasonido. Y la realidad es que también cualquier médico puede indicar un ultrasonido. Entonces, puede ser que el paciente llegue por un dolor de cuello, se le indica un ultrasonido y en el ultrasonido sale el hallazgo incidental de un nódulo tiroideo. Y es entonces ahí cuando el paciente comienza con un estado de ansiedad o de tensión porque piensa que es cáncer y la realidad es que no todo nódulo en la tiroides significa cáncer. Un 5% de la población en el mundo pueden tener nódulos en la tiroides y esos nódulos ser benignos. Es decir, sí pueden crecer, van a tener un crecimiento lento, pero en muy baja proporción se van a convertir en nódulos malignos o que tengan cáncer, ¿sí? Ese pequeño porcentaje que se convierten en cáncer o que son cáncer, afortunadamente, y hablando de la tiroides, por eso a mucha gente o muchos médicos dicen que las enfermedades de la tiroides son muy nobles o la glándula es muy noble. Afortunadamente, el principal tipo de cáncer en la tiroides es el papilar y ese tiene cura, como yo les digo a los pacientes. ¿Cuál es la cura? Pues es la cirugía. Entonces ahí tenemos que trabajar con un cirujano oncólogo de preferencia y alguien que sea experto en cabeza y cuello. Y posteriormente, si se requiere por las características del nódulo y de si hay ganglios o no hay ganglios afectados, la aplicación de yodo radioactivo. Entonces es ahí cuando las personas también se asustan porque al hablar de radioactividad piensan que les va a ocasionar daño en alguna otra parte de su cuerpo, ¿no? Cuando en realidad esa radioactividad lo que va a hacer es acabar
con las células neoplásicas o células de cáncer que pueda haber en el cuerpo aún, y hacer que el paciente obtenga una cura del cáncer. Y entonces se convierte en una enfermedad que puede ser vigilada y que le va a dar un pronóstico de vida a mediano y largo plazo bueno al paciente para su vida. Claro, que eso contra muchos otros tipos de cáncer Exactamente. es una gran ventaja, Exactamente. que se pueda diagnosticar en etapas tempranas, que también tenga un tratamiento, doctora, porque lamentablemente hemos escuchado aquí a muchos médicos que nos hablan de algunos tipos de cáncer que aunque sean detectados no pueden ser tratados de manera adecuada o de manera poco invasiva. Al contrario, muchos de estos son tratamientos quirúrgicos, pero muy invasivos, que muchas veces no dejan al paciente en las mejores condiciones. Y en este caso de la tiroides sí es un muy buen pronóstico desde el diagnóstico. Desde el momento del diagnóstico hay que hacer un buen abordaje y igual que con las enfermedades tiroideas, como lo comentamos en la ocasión pasada, suele ser más frecuente en mujeres. Lamentablemente. ¿No? Entonces, la mujer tiene más riesgo de tener enfermedad tiroidea a lo largo de su vida que un hombre. La respuesta es sí. Y de estas mujeres, ¿quién? Pues aquella que tenga factores de riesgo, como lo comentamos también en la ocasión pasada. Mujeres que tengan antecedentes en la familia de cáncer o de enfermedad tiroidea, la presencia o antecedente de tabaquismo, ¿no? Que está bien establecida su relación con el desarrollo de nódulos y de enfermedad neoplásica en los pacientes, los extremos de la vida, ¿no? Que pueden ser riesgos, pueden ser factores de riesgo para que la enfermedad tenga un pronóstico no tan bueno. ¿Los extremos de la vida te refieres a mujeres muy jóvenes o mujeres muy a personas mayores? Muy pequeñas, digamos antes de los 20 años o después de los 70 años, por ejemplo, ¿no? Y afortunadamente también con el tema de la tiroides que te mencionaba, del cáncer de tiroides, el principal cáncer es el papilar, y el papilar es un cáncer que tiene buen pronóstico. Es decir, que el riesgo de que existan metástasis o de que existan crecimientos a distancia por el cáncer de tiroides es bajo. Eso es bueno. Sí, eso es muy bueno. Y además también, bueno, la época en la que vivimos nos permite tener acceso a medicamentos que pueden ayudar para aquellos pacientes que tengan metástasis, ¿no? Que al momento del diagnóstico quizás sí, la tiroides tenía cáncer, pero además encontraron por ahí lesiones a lo mejor en pulmón, ¿no? Entonces, actualmente y aquí nosotros en México tenemos ya medicamentos que se utilizan para los pacientes que tienen enfermedad en pulmón, por ejemplo, por un cáncer papilar de tiroides, y que tienen buen pronóstico también a mediano y largo plazo. Dentro de los tratamientos para cáncer de tiroides, doctora, ¿cuáles hay? El indicado es la cirugía. Sí. O sea, en el momento en que un paciente llega a la consulta porque tiene un nódulo tiroideo, que bien el paciente se lo autodetectó por palpación o en forma incidental por un ultrasonido de cuello, a lo mejor por alguna otra causa le encontraron un nódulo, y que ese nódulo debe tener ciertas características también que nos hagan sospechar que pueda ser un cáncer. El paciente puede ser sometido a biopsia, y entonces en la biopsia hacer el reporte de patología, de enfermedad maligna. En ese momento la indicación es que sea intervenido por un cirujano. Entonces se somete a cirugía, posteriormente, si está indicado, se aplican yodo, dosis terapéuticas de yodo, y posteriormente, si los controles salen bien, el paciente puede quedar en vigilancia. Vigilancia significa visitas semestrales con el médico. ¿Con qué? Pues con un ultrasonido que evidencie que no hay tejido tiroideo, y con marcadores en sangre, que en este caso para el cáncer de tiroides, el cáncer papilar de tiroides, es la tiroglobulina. ¿Hay diferentes tipos entonces de cáncer? Hay diferentes tiroides, tipos de doctora? cáncer. El más frecuente y afortunadamente de buen pronóstico es el papilar. Hay otros cánceres, por ejemplo, que se presentan en forma hereditaria,
que no son los más frecuentes, afortunadamente, es el cáncer medular de tiroides, en donde el pronóstico cambia y generalmente ahí se asocia con otras enfermedades endocrinas y los pacientes suelen tener otras manifestaciones y ahí hay un tipo de herencia también que favorece que en los descendientes vaya habiendo esa predisposición a desarrollarlo. Entonces, una vez identificado, pues se puede hacer un estudio genético, ¿no? Trabajar junto con el genetista, hacer la detección de ese gen y entonces se pueden hacer incluso estudios a los familiares, ¿no? Y saber quién tiene la mutación y quién va a ser probablemente más fácil que pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, por donde se vea, yo creo que la época en la que vivimos ayuda a mejorar mucho los tratamientos y otorgarlos en tiempo y en forma. Pero los tratamientos y el pronóstico de estas enfermedades. Así es. También el diagnóstico, porque en este caso de este tipo de cáncer el medular que nos mencionas, donde incluso un paciente que se sabe sano, un familiar puede saber si tiene ese gen, ¿podría tratarse desde antes, doctora, o qué se haría en esos casos? Se hace vigilancia. Aquí, por ejemplo, en el caso del cáncer medular de tiroides, se asocia con algo que conocemos como neoplasia endocrina múltiple, ¿no? En donde hay asociación de varias enfermedades que pueden ser de pronto un feocromocitoma o algún otro tipo de tumor y se detectan. En el momento en que detectamos a un paciente, se puede hacer un estudio genético, es decir, en sangre, para determinar las mutaciones en los otros miembros de la familia. Si en esos otros miembros se detectan esas mutaciones, se pueden llevar a vigilancia a esos pacientes. ¿Qué es vigilancia? Pues una vigilancia estrecha de ese paciente o de esa persona sana al momento, pero que en algún momento pueda desarrollar la enfermedad. Claro, la vigilancia como cuando a los pacientes se les da de alta, que nos mencionabas cada 6 meses, que porque tienen normalmente una visita semestral. El paciente dice, de vigilancia ya estoy bien, me dieron de alta y no regreso jamás. ¿Qué importancia tienen estas consultas de vigilancia, doctora? La importancia de la vigilancia es explorar al paciente, tocarle el cuello, saber si tiene molestias, qué molestias puede tener, pues que de pronto refiera problemas para pasar el alimento, cambios en la voz, por ejemplo, dolor o incluso la presencia de alguna lesión, ¿no? Un ultrasonido que es forzoso y ya en conjunto con el cirujano de cabeza y cuello, si se requiere, pues se puede pedir además una tomografía, por ejemplo, ¿no? Que puede ser más específica, y los marcadores séricos, que en este caso para el cáncer papilar es la tiroglobulina. Perfecto, pues vamos a seguir platicando de cáncer de tiroides aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vaya, quédense con nosotros. Tienen el tratamiento con yodo, después generan un hipotiroidismo o una disminución de esta función tiroidea que los lleve a consumir algún tratamiento de por vida, ¿o qué pasa con ellos, doctora? Sí, en el contexto del cáncer, cuando se diagnostica el cáncer hay que quitar la glándula, entonces el paciente se tiene que someter a cirugía. Después de la cirugía ya no tenemos la glándula tiroidea y entonces ya no hay forma de producir esas hormonas T4 y T3, que son las que nos sirven para el metabolismo y utilizar la grasa, los carbohidratos y mantener nuestra energía vital día a día. Sí. Entonces sí, la respuesta es tienen que tomar levotiroxina. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo que tengan que vivir. ¿Qué beneficios les va a dar tomar levotiroxina? Todos desde el punto de vista del metabolismo y del cuerpo, mente y espíritu. ¿Qué riesgos les va a dar tomar levotiroxina? Ninguno, siempre y cuando estén vigilados por su médico y el médico los lleve de la mano, dándoles la dosis que requieren. Ahorita que mencionas el beneficios de la levotiroxina, no solamente físicos, sino también mentales, ¿también está ligado un poco a esos desajustes hormonales con depresión, doctora? Sí. La depresión, sabemos que bueno, es un tema de salud pública, ¿no? Los trastornos emocionales y más ahora después de lo que sucedió en el 2020 con la pandemia. Entonces,
todo paciente que tenga datos de depresión y que cumpla criterios para depresión debe ser valorado con un perfil tiroideo, porque a veces no tener suficiente hormona tiroidea puede hacer que nuestro estado de ánimo, las ganas de hacer las cosas y las funciones cerebrales, la memoria, la atención, la concentración, hacer sumas, restas, tomar decisiones, pueden estar veladas, pueden estar disminuidas por un tema hormonal, que en este caso sería el de la falta de hormona tiroidea. Y que en estos pacientes que ya no tienen la glándula puede ser sustituido perfectamente con la levotiroxina. ¿La función de la tiroides puede ser perfectamente sustituida, doctora, o hay algún cambio? Completamente sustituida, tan completamente sustituida que el paciente, si después de estar en tratamiento ya con la levotiroxina y a dosis de acuerdo a su peso, pues no podemos esperar que si de pronto sube de peso sea por un tema de la falta de hormona tiroidea, o si de pronto tiene un problema de depresión tampoco sea asociado a eso, o si desarrolla hipertensión arterial o diabetes, sean secundarios al tema de la tiroides, ¿no? Porque terminamos culpando de todo a la tiroides, que además en estos pacientes ya no está, ¿no? La levotiroxina evitaría el desarrollo de esos padecimientos. Si se desarrollan, podría ser por otros factores, ¿verdad? Porque muchos de las pacientes, en mi caso, llegan al consultorio y entonces subí de peso por falta de mi tiroides, subí de peso porque tal vez fue por la cirugía de la tiroides. Y no es cierto. Si toman la dosis adecuada de levotiroxina, podrían tener cambios en su peso como cualquier otro paciente, como cualquier otra doctora persona. Inclusive pacientes jóvenes o pacientes en edad reproductiva que tengan un cáncer de tiroides y que sean sometidas a cirugía y posteriormente a vigilancia, su dosis de yodo, y que no han satisfacido su fertilidad, pueden embarazarse ya con el antecedente de haber tenido el cáncer de tiroides, ¿no? Siempre y cuando pues el cáncer esté en vigilancia, que esté bien, que esté libre de cáncer. Claro, y también sus hormonas tiroideas. Y ¿verdad? que su perfil Vigiladas. tiroideo esté dentro de parámetros normales. Así es. Y podrían tener un embarazo saludable, pero vigilado. Y podrían tener un embarazo saludable, sí, así es. Entonces, perfectamente regresan a la vida normal, pero deben seguir en vigilancia, que nos mencionaste en este tema desde el primer bloque, doctora. Repítenos la importancia de la vigilancia, porque muchos pacientes se dan de alta solos. Se dan de alta solos, ¿verdad? Ya no regresan al consultorio. En el caso de los pacientes con cáncer de tiroides que quedaron limpios, digamos, ¿no? Limpios por ultrasonido, limpios por marcadores séricos, la vigilancia es cada 6 meses. Cada 6 meses. Y entonces se vuelve a hacer ultrasonido, se vuelven a hacer estudios de laboratorio, o qué se hace cada 6 meses con estos pacientes después un de ultrasonido de cuello y un perfil tiroideo. Y la tiroglobulina, que es el marcador sérico que nos habla si hay o no enfermedad. En teoría, estando bien controlado el tema del cáncer y ya curado, esa tiroglobulina debe estar baja o debe estar ausente. Si de pronto hay recaídas, ¿no? Que no es lo más frecuente, bueno, los niveles de esa tiroglobulina pueden empezar a subir. Y ahí es entonces cuando el médico debe alertarse y hacer más, o sea, solicitar una tomografía, solicitar algún otro estudio, un PET quizás, si está sospechando que hay por ahí, con base en las concentraciones de tiroglobulina, que hay por ahí recaída. Claro, porque esa recaída hablaría de metástasis, cáncer en otros órganos, de doctora, actividad porque ya no del está cáncer la tiroides, ¿verdad? Fuera de la tiroides, ¿no? Que puede ser en el mismo cuello o puede ser a distancia. Porque muchas veces pensamos que esa metástasis solamente es en los órganos o en los lugares vecinos, y no, puede ser a otros órganos. Puede ¿cierto? ser a otros órganos. Lo más frecuente suele ser a pulmón y menos frecuente a hueso, por ejemplo. ¿Qué más pueden hacer estos pacientes que ya tuvieron todo este caminito de tratamiento, ¿no? Que a veces son muy cuidadosos durante el tratamiento, pero después incluso descuidan su estilo de vida, como el ejercicio, la alimentación? ¿Qué deberían seguir cuidando ellos? Pues deben llevar una alimentación saludable, o sea, equilibrada en cuanto a verduras, frutas, proteínas, carbohidratos, ¿no? Como cualquier otra persona. Y aquí pues retomando la importancia que
el problema de la obesidad o la enfermedad de la obesidad conlleva un riesgo per se para incrementar la presencia de otros tipos de cáncer en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues tener sobrepeso u obesidad definitivamente no es recomendable ni para el tema de la tiroides ni para ningún otro tema de cáncer. Y hacer ejercicio también. Y pues nada más, su vigilancia. Y seguirse cuidando entonces después del tratamiento. Vamos a seguir platicando sobre cáncer de tiroides aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vaya. Llegamos al último bloque de su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a terminar de platicar de cáncer de tiroides. Nos describiste perfecto, doctora, todo el camino que vive este paciente que es diagnosticado con cáncer, luego el tratamiento de la cirugía. ¿Siempre es el retiro completo de la glándula o habrá algunos casos en donde solo se retire una parte? Dependiendo mucho, bueno, cuando se hace la cirugía, generalmente hacen estudio transoperatorio. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que en el momento en que están quitando la tiroides o que encuentran la lesión, se la dan al patólogo en ese momento, que también es un médico y que son buenísimos y son básicos. Y el patólogo hace cortes finos de la lesión y revisa en el microscopio, ¿no? Y eso puede darle pie o le da pauta al cirujano para saber si debe quitar toda o no. La diferencia sería cuando la quitan totalmente, ya nos hablaste del panorama, que después hay yodo, el uso de yodo radiactivo y después se usa levotiroxina como terapia de sustitución cuando ya no está la glándula. Cuando no es el retiro total, doctora, ¿cómo es el caminito de ese paciente? Cuando no es el retiro total, que son los menos de los casos, hay que hacer seguimiento. ¿Con qué? Pues, bueno, con el cirujano que operó a paciente, ultrasonidos seriados, a lo mejor cada 4, cada 6 meses, para observar las características de ese tejido que quedó. Y con perfil tiroideo. ¿Para qué? Pues para ver que continúe funcionando esa glándula. A veces hay pacientes que no se les quita toda la tiroides y que aún así requieren de hormona tiroidea. Claro. Entonces eso es importante también especificarlo y hay que darle su seguimiento como a cualquier otro paciente, ¿no? Ya controlado cada 6 meses a lo mejor y pues mientras tenga el tejido tiroideo del otro lado o tejido tiroideo residual, sí debe tener una vigilancia por lo menos cada 6 meses. Perfecto. Y en este postoperatorio, post-tratamiento, digamos, ¿hay algún alimento que esté prohibido para estos pacientes, doctora? Fíjate que eso que preguntas es muy bueno porque aún fuera del contexto del cáncer, cuando una persona llega a la consulta y trae un tema de la tiroides, siempre es obligada la pregunta de qué puedo comer, ¿no? Me han dicho que no puedo comer rábanos, por ejemplo, me han dicho que agua con yodo, me han dicho que la sal, por ejemplo, ¿no? Entonces, afortunadamente, el hierro, el yodo, lo consumimos de los alimentos. Lo que hace que en el mundo, o por lo menos en los países con sal yodada, haya menos déficit de yodo y eso favorezca a que haya menos crecimientos de la glándula que se llaman los bocios, ¿no? Sí. Como estas imágenes de los libros de pronto en la escuela que ponían a personas a lo mejor del continente africano con unos cuellos enormes aquí y que uno de pequeño no sabía ni qué eran. Bueno, pues son los bocios, zonas endémicas en donde no había yodo. Después ya se pudo poner yodo en la sal, ¿no? Sí. Y eso evitó de verdad que se desarrollaran muchos problemas de tiroides. Por eso actualmente la principal causa de enfermedades tiroideas es la autoinmune y no es la deficiencia de yodo. En el tema o en el caso de las enfermedades de tiroides, algunos recomiendan evitar o disminuir el consumo de alimentos bociógenos, es decir, si hay una alteración de tiroides y de pronto puede crecer esa tiroides o se puede desarrollar nodulitos, entonces
¿Qué alimentos puedes evitar? Pues estos son los llamados bociógenos, el repollo, las coles de Bruselas, algunos suplementos con soya o alimentos con soya, Claro. las crucíferas, ¿no? Por ejemplo, que son como los alimentos que pudieran en algún momento favorecer el bocio o el desarrollo o crecimiento de la glándula. No a todos les va a pasar porque ahí vamos a la predisposición genética que ya habíamos hablado, ¿no? De estas familias en donde la mayoría son mujeres y por generaciones de la abuela, la mamá, la hija, la nieta, tienen enfermedad tiroidea. Bueno, en ellas sí es más probable que si consumen más de estos alimentos puedan desarrollar enfermedad tiroidea. Claro, doctora, tocaste un punto crucial porque normalmente se consumía sal yodada y ahora, desde hace muchos años, se ha cambiado su consumo por otro tipo de sales para que no vayan ahorita nuestros televidentes corriendo a buscar esas sales, ¿verdad? Casa, sí. Pero se ha cambiado esta sal común, sal de mesa que consumíamos, que dice como tal en la bolsa sal yodada, por otras sales que no tienen yodo. ¿Eso podría aumentar el riesgo de volver a desarrollar estas enfermedades endémicas? Habrá que ver qué pasa a futuro. Lo que sí es cierto es que el adulto promedio requiere 100 microgramos de yodo al día, ¿no? Una mujer embarazada requiere 200. Entonces, si quitamos las fuentes naturales de yodo o normales de consumo de yodo, habrá que ver qué tanta predisposición hay a desarrollar la enfermedad tiroidea, ¿no? En un futuro. ¿Qué más podemos recomendar respecto a los alimentos en estos pacientes o incluso como prevención? ¿Habrá algo que podamos modificar en el estilo de vida, doctora? Para el tema de la tiroides, no tanto. Llevar una vida sana, evitar el tabaquismo, por ejemplo. Sí, eso es muy importante. Disminuir las fuentes de estrés, ¿no? Que hablábamos en otro programa de cómo el estrés puede afectar la función tiroidea. Sí. Y para el embarazo, una mujer que ha buscado por años tener un bebé y que ya se ha hecho estudios o que a lo mejor no se ha hecho ni un estudio, sí debe saber que dentro del protocolo de estudio de una mujer infértil está el perfil tiroideo. Por supuesto. ¿No? Que sea un foco de alerta. Que sea un foco de alerta. Van descartando, pareciera, estas Así parejas, es. ¿no? Porque es un tema de pareja y entonces van descartando temas y muchas veces olvidan ese punto que los biólogos de la reproducción seguramente tienen muy presentes, pero también estas parejas que están buscando hijos, que lo tengan presentes, que acudan a su endocrinólogo, doctor. Que acudan con el endocrinólogo, ¿sí? Sí, después de los 35 años, como te decía, está indicado hacer un perfil tiroideo, sí, por lo menos una TSH, y después cada 3 o 5 años como un check-up, o antes si el paciente tiene algún factor de riesgo, ¿no? Si ya se le encontró un nódulo, si está en vigilancia por nódulos tiroideos, si está en vigilancia de un hipotiroidismo, es cada año, si padeció hipertiroidismo en algún momento también en forma anual, si tuvo cáncer de tiroides en forma semestral. Estar muy pendientes de los cambios en nuestro cuerpo, no solo localizados aquí en cuello, doctora, ¿qué otros cambios podríamos ver? Pérdida de cabello, caída del cabello, resequedad en la piel o en las mucosas. ¿Habrá alguno de esos síntomas que podamos nosotros notar o estar al pendiente?
y puede llevar años en que se desarrolle. Sí hay que tomar en cuenta el cansancio, ¿no? Que muchas veces lo atribuimos a la dinámica que llevamos Claro, y lo día a día. normalizamos, ¿no? Ya Y vivimos además cansados. nos ajustamos a ese cansancio, Sí. ¿no? Nos ajustamos y así seguimos trabajando. Pero si de pronto han pasado 3 meses y ya no te puedes levantar de la cama, se te duermen las manos, se te duermen los pies, notas que tu piel se ha puesto seca, se ha puesto dura, notas que la caída de cabello que normalmente se cae ahora es más, notas que tu estado de ánimo de la nada y sin tener un factor exacerbante ha venido para abajo, pues bueno, son datos que sí te pueden hacer sospechar o te deben hacer sospechar que quizás algo con la tiroides no esté bien. Ahora hay muchas aplicaciones en los celulares, en la computadora, que nos ayudan a llevar este registro. Incluso nos van mandando algunas estadísticas o algunos recordatorios de cerca, tal vez de tus días de flujo, tienes náuseas y tienes más caída de cabello y tienes resequedad en las mucosas y eso nos podría ayudar como registro incluso para los médicos, doctora. Pues más a los pacientes, pero trabajarlo con el médico. Claro, por supuesto. O sea, una herramienta que durante la consulta sirva de retroalimentación Sí, y de hallazgo para el médico de cosas que a lo mejor el paciente no se ha dado cuenta Sí. y para el paciente de saber qué va bien, qué no va bien. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres que mencionabas, una mujer con irregularidades menstruales de nuevo o ya con antecedentes de alteraciones menstruales desde el inicio, sí toca hacer una evaluación tiroidea. Sí toca. Qué bueno que lo mencionas porque también es muy común ahora que ya no es un ciclo, ¿no? Ya parece que el ciclo está perdido y entonces para muchas mujeres es muy común que sus ciclos no son regulares, lo normalizan y no es normal. Siempre es un signo de alerta que su ciclo no sea así, como tal. Que no sea entre 25 y 35 días. Y yo te diría, el que una mujer menstrue mensualmente es un signo de salud. Una mujer que llega contigo a la consulta y que no regla así, algo tiene. Algo emocional, algo físico, algo orgánico. Algo hay ahí y hay que buscarlo. ¿Está relacionado también por ahí con algún trastorno hormonal, por ejemplo, los quistes, doctora? Sí, el hipotiroidismo asociado al desarrollo de quistes en los ovarios. Sí, con el hipotiroidismo, que es la falta de función de la glándula, generalmente los sangrados menstruales pueden ser más abundantes y durar más días. Y eso además lleva a otra complicación o manifestación del hipotiroidismo, que es la anemia, ¿no? Entonces, toca hacer un perfil tiroideo. En el caso del hipertiroidismo, que es cuando la tiroides funciona de más, la mujer puede notar una disminución en la cantidad de sangrado y en la cantidad de días. O bien saltos de mes. Ahí sí, que la menstruación no se presente cada 28, a lo mejor cada 60, cada 90. Y de ahí nos ayudarían los registros a nosotros como pacientes. Por supuesto, eso es básico, en donde quieran. En mis tiempos sea en una libretita, yo sé que ahora lo hacen en su teléfono, en donde quieran, pero sí tienen que llevar un registro de las menstruaciones. De verdad, muchísimas gracias, doctora, por toda la información. Nos ayudas muchísimo a hacer conciencia en nuestra salud. Y muchas gracias también a usted por quedarse hasta el final de su programa favorito, Salud en Casa. Nos vemos en el próximo.